Bueno, buenos días. Mi nombre es Marta González, soy la responsable del Servicio de Prevención propio de Iveco Valladolid y vamos a presentaros qué es lo que hemos estado desarrollando durante estos últimos años con la Universidad de Valladolid. Intentaré ir lo más rápido que pueda para darle paso luego a Javier. Bueno, como decía Quevedo, no vive el que no vive seguro, y en Iveco nos lo tomamos muy en serio este lema, ¿no? Realmente el caballo de batalla que tenemos en el sector automoción son los trastornos musculoesqueléticos. Ya sabéis, brazos, codos, espaldas y demás. Cuando Javier pasó a vernos para ofrecernos sus servicios, suena fatal, lo sé, como ingeniero de telecomunicaciones nos planteó otra serie de cosas que nosotros ya estábamos trabajando y la cabeza del responsable médico y la mía empezaron a funcionar de una forma muy clara. Teniendo en cuenta que muchas veces para valorar un trastorno musculoesquelético tenemos que hacer un acto de fe y creer al trabajador, no solo conocer los puestos como tal. A partir de ahí, yo creo que hubo un poquito de miedo escénico, sobre todo por su parte, no por la nuestra, eso también hay que decirlo. Y bueno, si os acordáis de un anuncio de Airtel, de aquel de telefonía, que decía, si puede pensarse, puede hacerse, bueno, pues yo soy de esas. Si lo pienso, hay que ponerlo en marcha. Y conseguimos, a pesar de la cara de susto que en principio tuvieron todos los ingenieros, empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué es lo que buscábamos? Lo que buscábamos era analizar el movimiento y analizarlo en un puesto de trabajo. Los sistemas que hasta ese momento existían eran muy invasivos para el trabajador. Hacerlo en un escenario es muy sencillo, pero tampoco tienes ningún tipo de dato real. Y lo que queríamos hacer era eso, verlo in situ, cómo podía funcionar. Bueno, lo que queríamos sobre todo es que fuera una herramienta muy simple, que el trabajador se pudiera poner sin interferir en su trabajo diario, lógicamente, y que además tuviera una serie de datos que pudiéramos reproducir y pudiéramos colgar en una nube donde al final tener un mapado completo de los puestos. Nosotros tenemos una forma de analizar mediante un método ergonómico, el ErgoUAS, que nos ayuda además también a calcular los tiempos de los puestos de trabajo y lo que nos da es un resultado tipo semáforo, rojo, amarillo y verde. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queríamos era empezar por esos puestos rojos, los que más carga ergonómica tienen y, sobre todo, bueno, pues, trastorno musculoesquelético, mano-brazo, sobre todo, ¿vale? Así que nos empezamos un poco animosos, vimos que la muñeca en principio no se podía medir, empezamos midiendo el codo y el hombro, Javier, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Y lo que queríamos también era que todos los métodos ergonómicos que nosotros utilizamos pudiera servirnos esta herramienta para hacerlo cada vez más ágil, que nosotros, bueno, pues llamamos a nosotros tenemos las 3 especialidades dentro del servicio de prevención, pero muchas veces los trabajadores dicen que maquillábamos los datos, que suele pasar, que no nos interesaba decir que el puesto era intolerable o que no estaba bien diseñado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues siempre hay que llamar a nuestro proveedor de servicios de ergonomía y demás, lo que supone también, aparte de una pasta, bueno, pues muchísimo tiempo entre que hacen las mediciones y te pasan los informes, ¿no? Lo que queríamos también que esa aplicación nos dejara trabajar y buscar datos con los distintos métodos ergonómicos. Lo que queríamos era evaluar esos trastornos musculoesqueléticos, ¿de acuerdo? Y además dejar esos métodos tan sumamente tradicionales que no nos estaban dando resultados. Lo que queríamos mejorar sobre todo la precisión, ¿no? de esta recogida de datos. Bueno, lo que queremos también ver es cómo, bueno, si sabéis, desde el 2015 hasta ahora el envejecimiento de la población está siendo bestial. No tenemos relevo generacional, además. O cuidamos ahora mismo, ya, bueno, pues que todos creo que somos aquí ya maduritos, vaya, el cuerpo y cuidamos nuestra forma física un poquito solo, no digo mucho. La verdad es que luego todos los desórdenes musculoesqueléticos, disculpad, a partir de los 40-45 años los empezamos a sufrir absolutamente todos. Y máxime aquellas personas que llevan trabajando una media de 25 años, que es una fábrica con muy poca rotación de personal en el sector, ¿de acuerdo? A pesar de que nuestros tiempos de ciclo no son tiempos de ciclo como automoción pura y dura. Hacemos un vehículo industrial, con lo cual tenemos un tiempo de ciclo de unos 7 minutos y medio, lo que te permite hacer una multitarea, ¿de acuerdo? Pero bueno, queríamos sobre todo valorar. Tenemos que valorar también cuál es el grado de adecuación que tenemos que dar a nuestros trabajadores, ¿no? Al final tenemos casi que hacer puestos ad hoc, como estamos haciendo habitualmente. Cada vez más trabajadores, ya no solo por el tema laboral, ¿no? sino por el desgaste normal del envejecimiento, cada vez buscan más un cambio de puesto o una adaptación del que tienen. Esto es un problema, porque dentro de 10 años me parece que no vamos a tener puestos que poder dotar, ¿no? a los trabajadores. ¿De acuerdo? Lo que queríamos también era analizar el impacto del diseño, es decir,
anteponernos. Nosotros tenemos una especie de laboratorio, una simulación de una de las líneas de trabajo, que es la más manufacturera, la más manual, y lo que queríamos era ponernos también en situación cuando hay que hacer un rediseño de los puestos de trabajo, sobre todo bueno, pues porque vienen nuevos modelos, hay otros requerimientos. Evidentemente tenemos que probar a ver si efectivamente, al final, la ingeniería que tenemos en Turín es la que nos diseña todos los coches, pero no han estado nunca en planta. Y la verdad es que es un poco costoso, cables imposibles de meter, bueno, historias un poco complicadas. Esto nos permite también hacer un diseño previo de los puestos de trabajo. Lo que tenemos muy claro también en Iveco es que tenemos que promocionar la salud y la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Estamos en periodo de adscribirnos a la Declaración de Luxemburgo, ¿de acuerdo? Y sobre todo también con los ODS en cuanto a formación de salud y demás. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queríamos? Bueno, pues sobre todo lo que queremos es mejorar la identificación de los daños, ¿de acuerdo?, que puede tener un trabajador. Lo que nos va a permitir es anteponernos a esos posibles daños o a esas posibles lesiones que puedan tener por movimientos repetitivos, sobre todo, y bajar el absentismo, que yo creo que es algo que todas las empresas queremos, y más por causa profesional. La común no la podemos controlar, ¿no?, evidentemente, pero era lo que queríamos. Queríamos mejorar también la adaptación del trabajo a las personas, y no al contrario, como es normal. Y sobre todo lo que queremos es mejorar las condiciones de trabajo de forma general. Ojo, que esto no es baladín, es una tarea fácil, ¿no? Esto es ser un martillo pilón y todos los días estar ahí. Sí me quedo con una cosa que ha dicho Diego antes, que es que nosotros no somos los responsables de la seguridad, somos los gestores de la seguridad. Sí que discrepo en una cosa, es cosa de los de mantenimiento, es cosa de los trabajadores, pero al final esto es el efecto rebote y la pelota vuelve a estar en nuestro tejado. Porque al final los que damos la cara, nos guste o no nos guste, somos los de prevención. Pero bueno, eso sería otra presentación distinta, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es trabajar en tres factores muy claros, ¿no? Por una de ellas es la destreza, otra es la habilidad, que a fin de cuentas es algo innato, ¿de acuerdo? Y otra es la capacidad de trabajo. Bueno, esto es la fábrica, esto es la fábrica donde trabajamos. Trabajamos también con exoesqueletos, trabajamos, bueno, pues muchísimo con manipuladores ingrávidos para evitar ese tipo de cargas. Hay puestos que todavía son un poquito más complicados. No, evidentemente hay zonas del vehículo que tienes que meter cosas dentro y lo tienes que colocar de la mejor forma, ¿no? Y lo que sí queremos trabajar sobre todo es en cuanto a flexibilidad, fuerza y resistencia de los trabajadores. ¿De acuerdo? Cuando empezamos con esto, ya en el servicio médico y en la parte de prevención, habíamos empezado a pues hacer un análisis previo, pero todos esos análisis previos son, con perdón, un coñazo, porque no tiene resultados rápidos, porque al final son métodos muy antiguos, es una valoración entre objetiva y subjetiva, porque dependes de un factor, la objetividad del médico, sobre todo, y lo que te está contando el trabajador, que es lo que decía antes, ¿no? Tienes que hacer actos de fe para demostrar, para que te demuestre que efectivamente el tío está mal por ese motivo, ¿no? Básicamente, la verdad es que, bueno, y luego además los métodos que teníamos para poder medir puestos de trabajo eran todos, bueno, pues las camaritas, lo que hablábamos antes, ¿no? Que poníamos ahí un montón de cámaras y venga, va, a ver qué sale. Nada, no es real. No es real porque no lo estás viendo in situ y en el tiempo real, ¿vale? Lo que buscábamos, ya os digo, es una herramienta muy fácil, muy sencilla, con sensores inerciales de movimiento desarrollados por Javier, que los pobres han sufrido un poco que ahora os contará él lo que se ha sufrido con mucha interferencia, muchas wifis y muchas historias. Y sobre todo lo que os decía era eso, capturamos el movimiento in situ con el trabajador. Los trabajadores, la verdad es que no nos han dado ningún tipo de problema a la hora de ponerse los sensores. Al contrario, han participado los delegados de prevención, siempre ya sabéis, la obligación de la consulta y de la participación. Hay un software de análisis donde nos deja ver esos valores angulares reales y donde además hay un almacenamiento. Luego Javier os enseñará cómo se van metiendo todos los datos y cómo van apareciendo. Y os lo decía antes, permite ver un puesto de trabajo o un mapa completo de la fábrica con esos puestos rojos en principio. Luego seguiremos haciendo el desarrollo de esos puestos rojos y ver dónde tenemos que trabajar. Bueno, ya veis, esto es pues todos los métodos tradicionales, que al final es papel y más papel y más papel y papel que tienes que pasar. Nos deja diseñar o por lo menos mejorar los puestos de trabajo. La fábrica está en continuo movimiento, pero en continuo movimiento es verdad que las evaluaciones no valen de un día para otra, y es así, desgraciadamente para nosotros, que tenemos que actualizarlas, pero bueno, y nos deja
bueno, pues hacerlo de otra manera. Lo que hemos hecho hasta el principio, desde el principio, que llevamos desde el 2000, corrígeme Javier, 18, 19, trabajando ya con este tema, ha habido una evolución importante que ahora os va a contar él. Lo que hemos conseguido es ir adaptando los puestos a las personas, hacer cada vez un protocolo de rotaciones más fuerte para que, bueno, ese reparto de cargas musculares sea cada vez más factible. Y os dejo con Javier que os explicará la parte técnica. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por la introducción. Yo os voy a comentar más los aspectos tecnológicos de este proyecto de colaboración entre la Universidad de Valladolid y Iveco Valladolid. En primer lugar, pues siguiendo la línea de lo que os comentaba Marta, definimos un objetivo claro, que era evaluar la ergonomía del puesto de trabajo, lo que tenía unos pasos previos, que era primero teníamos que registrar los movimientos de los trabajadores durante un ciclo completo, luego teníamos que pasar a analizar los datos que habíamos registrado y, por último, mostrar de una forma que fuera efectiva y eficaz de un primer vistazo para poder interpretar estos datos que hemos analizado, como bien os comentaba Marta, pues con una serie de gráficas que tuviera unos colores distintivos que implicaran mayor o menor riesgo del puesto. Sobre estas soluciones, pues planteamos una serie de requisitos tecnológicos. En primer lugar, lo que había comentado Marta, que teníamos que evitar utilizar cámaras porque había oclusiones corporales, oclusiones con materiales de los puestos. Evitar también los riesgos que tenían algunos de estos sistemas con tema propiedad industrial, intelectual, y asegurar los derechos del trabajador, como es la anonimidad de los datos, la privacidad, que los trabajadores se pudieran mover libremente, por supuesto. Y, por último, pues reducir el cableado y el tamaño del sistema en la medida de lo posible. Para ello, el primer enfoque que habíamos barajado era utilizar dispositivos comerciales o dispositivos de terceros, y el enfoque que finalmente decidimos adentrarnos era el realizar un desarrollo propio en el que fuéramos implementando distintas versiones de prototipos de este sistema. Sobre este desarrollo, pues comenzamos con un dispositivo cableado que se puede ver en la primera imagen, luego fuimos moviéndonos hacia dispositivos inalámbricos de varias partes corporales, introducimos nuevas tecnologías como la impresión 3D para el encapsulado, el diseño de las cinchas para que fueran más ergonómicas, e incluso en las últimas versiones introdujimos elementos para que fuera un sistema inmune a cierto tipo de interferencias y que se pudiera utilizar en los entornos propios que tenemos en la industria 4.0. Respecto a las salidas que queríamos del sistema, los outputs, pues tendríamos una serie de datos cinemáticos de los movimientos de los trabajadores, normalmente relativos a los rangos articulares, y, por ejemplo, podemos ver una gráfica como esta en la que los datos son de bajo nivel, en la que tenemos las variaciones angulares de un determinado eje de una determinada articulación. Luego pasaríamos a métricas un poco más complejas o de más alto nivel, que ya tienen una interpretación más sencilla, con gráficas con distintos colores que cuando se fueran acercando al rojo indicaban un puesto de mayor riesgo. Estas gráficas que vemos pues, hablan del porcentaje de tiempo en el que el trabajador se encuentra en una determinada postura. Aquí podemos ver pues, un poco nuestros inicios. La primera versión que realizamos inalámbrica solo disponía de uno de los lados del cuerpo y, como vemos, hemos puesto un vídeo del puesto concreto mientras veíamos un avatar. Esta primera aproximación nos permitía pues, un análisis comparativo en el que podíamos parar la imagen un poco para tener una referencia de que estábamos tomando las mediciones y con la gráfica comparábamos. Pero ya en las siguientes versiones se añadieron otros niveles de complejidad, como por ejemplo incluir ambas partes del cuerpo. Aquí vemos cómo habíamos registrado varios puestos de la fábrica. Y en la última versión, la más actual, pues cogíamos datos de tanto los codos como los hombros y podemos añadir mayores capas como la que permitía inmunidad a interferencias electromagnéticas o interferencias que se producían por la presencia de grandes núcleos ferromagnéticos que hay en los puestos, sobre todo cuando se están fabricando vehículos, o incluso que se utilizaran en espacios saturados con gran número de señales Wi-Fi o Bluetooth.
Bueno, sobre los siguientes pasos, es decir, lo que se está desarrollando con el sistema en la actualidad, estamos buscando que sea un sistema que esté listo para la adquisición masiva de datos y poner esos datos en la nube, el cloud computing que hablaba antes Asun. Recoger más número de articulaciones, sobre todo la espalda, las muñecas, estas articulaciones que son un poco más difíciles, sobre todo porque se meten las muñecas dentro de los propios vehículos y a veces ahí se puede haber problemas. Bueno, hemos hecho un sistema que creemos que es inmune a esos problemas. Y, por último, pero no menos importante, la automatización o semiautomatización de la obtención de unas puntuaciones de los movimientos en base a unas escalas ergonómicas o metodologías ergonómicas que son bastante conocidas, como REBA, que comentaba antes Marta, o RULA. En este caso, pues podemos ver una gráfica arriba a la derecha que nos va a ir dando los valores instantáneos de acorde a la metodología RULA que se tiene en un determinado puesto, en una determinada articulación, en un determinado eje. Eso nos da un dato local que podemos comparar directamente con los vídeos o con las capturas del avatar que tengamos. Toda la parte de los vídeos vamos a intentar ir prescindiendo con el paso del tiempo por todo el tema de la anonimización de los datos que hemos comentado. Y respecto a las gráficas de más abajo, lo que podemos ver es simplemente que se ha traducido esos datos instantáneos en datos de porcentaje global del puesto, tanto para las articulaciones locales como para un análisis del puesto global. ¿Qué podemos ver en este futuro tan prometedor? Nosotros queremos introducir este tipo de tecnologías de vestibles o wearables en las fábricas y recopilar esos datos para poderle aplicar posteriormente pues, análisis profundo con inteligencia artificial o el diseño de puestos con gemelo digital o incluso el diseño de forma predictiva del puesto de trabajo. En resumen, que hemos hecho una implementación a medida para este tipo de puestos en los que nos hemos centrado en intentar mejorar las condiciones de trabajo y en intentar facilitar un mejor proceso de envejecimiento de los trabajadores, es decir, que los trabajadores puedan durar cuanto más posible en su puesto de trabajo y no tengan lesiones y reducir un poco que repercuta esto en el absentismo laboral. Y nada, por último deciros que este viaje ha seguido una línea clara, que es que si queremos obtener resultados diferentes tenemos que realizar los procesos de una forma diferente. Muchas gracias.